Bienvenidos a la primera Feria Mundial del Libro de la ciudad de Cabra, España. Y a nombre de nuestro director, el señor don Rafael Luna García, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del día de hoy. Y desde nuestra sede de esta feria en la Ciudad de México, los saluda Javier Alvarado. Y hoy nos enlazamos hasta la ciudad de San Luis Potosí, una de las provincias aquí en México, con el doctor Marco Antonio Villasana, que nos va a presentar el día de hoy un libro bastante interesante. Así que, mi querido doctor Marco Antonio Villasana, bienvenido a esta primera Feria Mundial Virtual del Libro de la ciudad de Cabra, España. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Feria Mundial Virtual Ciudad de Cabra, Córdoba. A todos sus participantes, a sus organizadores, mi agradecimiento. Pues un placer para nosotros tenerte con nosotros. Y por favor, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria, porque vamos a empezar a platicar sobre este libro, que además es un tema muy interesante, pero me gustaría que conociera la gente un poquito acerca de ti para que podamos entender también de dónde viene este libro tan interesante. Pues rápidamente, Javier, pues soy licenciado en Relaciones Internacionales, estoy titulado, gané un premio de investigación científica con mi tesis, el aprovechamiento estratégico de los recursos marinos nacionales. Soy periodista egresado del Instituto Cultural Ludwig von Mises. Tengo más de 30 años de trayectoria como periodista. He participado en las más importantes revistas de México. Y actualmente conduzco un programa en 9TV que se llama el saber humano a través de la voz de sus más destacados exponentes, en las que he tenido la oportunidad de entrevistar a toda clase de artistas, escritores, pintores, artesanos, o sea, todos aquellos que tienen algo que aportar precisamente sobre su saber humano. Fui también investigador universitario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De ahí decía mi madre, Javier, que más que investigador, que soy un curioso nato. Entonces, también otra jefa, la señora Pilar González Parra, donde participé en el semanario El Despertar de México, decía: Marco Antonio, cuando le da por algo, le da. Y precisamente del libro que vamos a hablar, Javier, que se llama mi libro La Rueda Salomónica, un calendario que predice el futuro, pues fue una investigación de más de 10 años, Javier. Aquí lo tengo a mis espaldas. Cuando me hacen este obsequio de este manuscrito del siglo XVIII, dicen: a ver qué puedes hacer con él. Es la única clave que tiene este calendario. En su base lleva precisamente, fue hallado en una ciudad del Cairo, hallóse en una nao de Alejandría que saquearon los romanos, y el gran maestro de ese Juan le envió al Papa León X. ¿Qué dice Javier? Está dividido esta rueda salomónica en 28 columnas. Comienza en el año 1800 y termina en el 2079. Y cada año, Javier, va precisamente aumentando cada 28 años. Si la ves, es impresionante. A mí me lo pareció también. Dije, bueno, ¿qué hago? Así precisamente todos estos años y empecé a llenarlos con información. Nacimientos de grandes personajes, desde artistas, científicos, militares, presidentes, o sea, lo que tú te puedas imaginar. Cualquier fecha, cualquier nacimiento, inmediatamente lo incluía. ¿Qué hice también? Meter a grandes acontecimientos mundiales, desde guerras, catástrofes, descubrimientos científicos. Y lo más interesante, Javier, fue cuando esta información se empezó a nutrir y se empezaron como a amalgamar, pues yo me quedé sorprendido, como espero todo el mundo se quede sorprendido. ¿Qué es lo que aprendí, Javier, de este libro que se encuentra precisamente ya en Amazon? Que la historia es cíclica, Javier, que se vuelven a presentar los mismos acontecimientos, que los individuos, principalmente en los artistas, características que tienes o te gusta escribir o cantas maravillosamente siendo un niño o dibujas, independientemente de por genética que puedas tener estos dones,
también es importante revisar en la columna donde naciste quién precede tu nacimiento. Y ha sido extraordinario porque las personas cuando me proporcionan su fecha de nacimiento, empiezo yo a sacarles como su historial y casi siempre coincide con sus características. No es un libro de magia, no es un libro esotérico, es un libro basado en una gran investigación, fui a todo tipo de fuentes documentales, desde enciclopedias, libros, periódicos a nivel hemerográfico, y quizá alguien pueda decir, oye, no coincide tal fecha de nacimiento, va a depender la fuente que tú tengas. Algunas de las cosas que les puedo mencionar, Javier, por ejemplo, de lo que he encontrado, en la columna número 1, que es la que comienza en 1800, nace Julio Verne en 1828, y 5 periodos después de 28 años, lo que este hombre vaticinó en sus novelas, que se le consideró hasta un escritor que se adelantaba a su tiempo, precisamente se lleva a cabo después, en el año de 1968, en la misma columna donde él nace, el primer vuelo espacial en que en el Apolo 8 giraron en torno a la Luna. Hay cosas todavía más interesantes, Javier. Nace en esta misma columna Cristóbal Colón en 1436 y transcurridos 2 periodos de 28 años de su nacimiento, descubre América en 1492, osadía que checa con la hazaña norteamericana en 1968 al circunvolar la Tierra, Javier. Hay infinidad de testimonios, por ejemplo, vamos a mencionar algunos otros. En la columna número 6 nace Gabriela Mistral, poeta chilena, en 1889, y transcurridos 2 periodos exactos de 28 años en su vida, recibe el Nobel de Literatura en 1945. En esa misma columna, Javier, nace Ernest Hemingway en 1889, y también recibe el Nobel de Literatura en 1954. Dictadores, aunque es un personaje que no nos gusta hablar mucho de él, nace Adolfo Hitler en esta columna en 1889, y en la misma columna está su fecha de muerte en 1945. Algo que nos llama la atención referente a grandes catástrofes, o en este caso fue la explosión de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en el año de 1945, y transcurridos, Javier, varios periodos de 28 años, en este caso son 2 periodos de 28 años, en el 2001 precisamente se destruyen las 2 Torres Gemelas en Nueva York, una gran tragedia, pero es de quedarte asombrado. Por ejemplo, a nivel de grandes arquitectos, en la columna 8, al transcurrir 2 periodos de 28 años del nacimiento de Adamo Boari, constructor del Palacio de Bellas Artes, 1863, nace Pedro Ramírez Vázquez, uno de los constructores del México del siglo XX, en 1919. Aquí es donde vemos quién te antecede, Javier, de dónde tienes estos dones. Por ejemplo, también se menciona que hay personas que vivieron 2 periodos de 28 años o vivieron 3 periodos de 28 años exactos. Y aquí tengo 3 personajes que fueron precisamente Francisco Franco, José López Portillo y Juan Pablo II, vivieron exactamente 3 periodos de 28 años. A nivel de la salud, Javier, en la columna número 10, al transcurrir 5 periodos de 28 años de probarse que la carencia de vitamina C ocasionaba el escorbuto en 1753, nace Albert von Szent-Györgyi, bioquímico húngaro, en 1893, descubridor de la vitamina C, Javier. A nivel también, por ejemplo, de la salud, Karl de Yarasi, inventor de la píldora anticonceptiva, nace en 1923, y justo a los 28 años, 1951, su invención traería la libertad a millones de mujeres. Hay miles de testimonios a nivel, por ejemplo, de grandes poetas. En la columna 15 nace Amado Nervo en 1870 y Federico García Lorca en 1898. 28 años de diferencia. 2 de los grandes poetas de la lengua española.
Algo que me parece maravilloso, si no la conocen en España, Elisa Carrillo es una mexicana destacadísima, se le ha considerado una de las mejores bailarinas del mundo. Que Y en déjame la decirte y columna 14, presumirte que Lisa es de aquí de Texcoco, ¿eh? exacto, y hace cuenta, en la columna 14 nace Maya Plisetskaya, prima bailarina absoluta en Moscú, Rusia, en 1925, y transcurridos 2 periodos de 28 años, nace la bailarina mexicana Elisa Carrillo en 1961, primera bailarina de la Ópera de Berlín y considerada la mejor bailarina del mundo. Si nos vamos a la realeza, hace cuenta, nace precisamente un hecho extraordinario, es que el primer nieto de la reina Isabel II haya nacido en la misma columna que ella después de 2 periodos de 28 años del nacimiento de la soberana. Isabel II nace en 1926 y su nieto Guillermo en 1982. Y yo podía vaticinar que alguien que va a ocupar el trono de Inglaterra va a ser Guillermo y no va a ser su padre. A nivel de grandísimos artistas, en la columna 17 nace Regidos por el Sol, porque cada columna está encabezada por uno de los 7 planetas que se conocieron en la antigüedad. Y también nos dicen, después de revisar a nivel, llamémosles de la astrología, que hay muchas características que recibimos de estos planetas. Y en la columna 17, Regidos por el Sol, nacen 2 de los más grandes artistas de todos los tiempos, iluminados por este astro, Leonardo da Vinci y William Shakespeare. Después de 8 periodos de 28 años del nacimiento de William Shakespeare, nace también Lord Byron, célebre poeta y escritor, en 1788. Me pueden decir, Marco, hace poco, Javier, alguien me dijo, oye, ¿qué nos puedes decir? 2020, estamos viviendo esta terrible pandemia a nivel mundial que es el COVID. Y me ponen a trabajar, Javier. Entonces yo me fui año por año en los años que anteceden el 2020 y no encontraba nada. Llegué hasta 1824. Empecé a restar a 1824 igual 28, 28, 28, 28 años. Estamos en el 2020, Javier. Me remonto a 1320, 700 años atrás, y algo que fue terrible también fue la peste negra, cuando surge, que diezmó a la población de China, llegó precisamente a Europa, a las costas de África, pero alguien dice, ¿y esto de qué nos sirve? Bueno, nos sirve. Y una manera de combatir la peste negra fueron tener mejores condiciones de higiene, algo que nos están diciendo actualmente. Y algo también muy interesante, Javier, lo pueden consultar en la enciclopedia, se usaban unas máscaras de protección en forma de pico, pero más que ser como un pico de pájaro, tenían precisamente hierbas aromáticas porque decían que el aire estaba podrido. Y algo todavía más interesante, en esa misma columna, Javier, nace Edward Jenner, médico inglés, quien administró una vacuna contra la viruela con un gran éxito. Se le considera el padre de la inmunología. ¿Qué puede decir Marco Antonio Villasana y qué puede decir la Rueda Salomónica? Que aunque ya lo sabemos, a finales de este año o a principios del año, de acuerdo con la información que nos proporciona la Rueda Salomónica, estoy seguro que va a haber ya una vacuna que va a detener esta pandemia. Y así me puedo seguir, Javier, ha sido para mí un gran esfuerzo. No tuve un editor, mi editor fue mi hermano José Manuel Villasana Hernández, quien me ayudó a darle forma al libro, quien me ayudó a subirlo a Amazon. Podemos hablar aquí, Javier, que si se hiciera una síntesis, porque son más de 1000 páginas, y todavía un poco más de todas las fuentes documentales a nivel de bibliografía, y se pudiera hacer una síntesis, se pudiera meterle imágenes, sería un boom, porque es de lo más interesante. Algunas personas que ya lo han comprado me han felicitado, me han dicho, oye, es interesantísimo tu libro. Pero también les puedo decir algo que me pareció a mí increíble sobre la construcción del muro de Berlín. En 1961 se construyó el muro de Berlín. Transcurridos 28 años de su construcción, es su caída en 1989.
Cuando yo escribí la parte restante, estaba precisamente Donald Trump ya como candidato a la presidencia, y yo dije en el libro, si le sumamos a esta fecha 28 años a 1989, nos da 2017. Por lo tanto, es probable que de llegar a la presidencia norteamericana Donald Trump se edifique el muro que pregona en la frontera con México. Volvemos a lo mismo, la historia es cíclica, volvemos a lo mismo. Es como dicen que quien no conoce la historia vuelve a repetir los mismos errores. Entonces yo los invito, el libro está en Amazon. Si alguien está interesado precisamente en él, pues les agradezco muchísimo esta oportunidad de difundirlo, de conocerlo. Y como te comento, Javier, y también gracias por tu apoyo, pues ha sido un gran trabajo de investigación. Estoy muy satisfecho. Y como dicen los padres cuando hablan de sus hijos, pues es mi hijo y estoy muy orgulloso de él. Sí, sin duda alguna. Yo creo que, mira, se nota de repente el hecho de que pues seas comunicador, trabajes en medios, llevas una trayectoria impresionante, porque justamente lo que yo iba a comentar, digo, todo me lo ganaste, ¿no? No pasó absolutamente nada. Pero tienes muchísima razón. A mí lo interesante de todo eso, yo al principio les decía que lo interesante de este libro, y que me parece importante recalcarlo, es justamente el hecho de decir que no es un libro esotérico, no es un libro de magia, no es un libro que tenga que ver con la astrología, simplemente es un libro que ha sido investigado y que demuestra una vez más que, que sí existen ciclos, y que no es la única manera en la que podemos comprobarlo, porque al menos las civilizaciones antiguas también está comprobado que ellos hacían observaciones incluso de los fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, para hacer el cultivo, saber en qué fechas cultivar, saber en qué fechas tenían que sembrar, cuál era la mejor época para hacer, ¿no?, distintas actividades. Y desde luego que ellos también fueron plasmando desde esa parte estos ciclos que se repetían, ¿no? A mí no me parece tan sorprendente esto, que existan ciclos repetitivos y que se vuelvan. Pero bien lo dijiste, y aquí en México tenemos ese dicho, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero es importante saber y conocer cuál sería esos antecedentes. Y la verdad es que el 2020 ha sido, al menos para muchos de los que vivimos ahora mismo esta época, y que no llevamos a lo mejor no más de un ciclo de 28 años, pues eso es algo totalmente nuevo, ¿no? A diferencia de quienes ya han cumplido 3 ciclos, ¿no? Por ejemplo, o 2 ciclos. Pero lo interesante de esto es como hacer memoria qué ha pasado cuando cumplimos 28 años y cuando se cumplen 56 y así, ¿no? Y lo que dices, o sea, de repente, y eso lo podemos consultar en este libro, ¿no? Que lo podemos conseguir en Amazon, saber más o menos nuestro año de nacimiento, irnos 28 años para atrás, ¿no? 56 años para atrás y así, y ver qué, y a lo mejor eso nos podría dar como una idea y ver cuáles son nuestras características, ¿no? Tanto de personalidad como en general, y darnos una idea más o menos, ¿no? Y no es que se prediga el futuro, sino que es más bien ver qué es lo que puede acontecer, ¿no? Algo muy bonito que dijiste ayer cuando hablamos, esto es la historia sin fin, porque Sí, siempre que llega a mí la fecha de un científico, de un nuevo escritor, inmediatamente decía mi hermano, ya, párale, porque era meterlo a la computadora y checarlo con los personajes que lo antecedían. Entonces, te digo, alguien también puede continuar esta investigación. Y algo muy interesante que cuando sale aquí a la luz en San Luis Potosí, salieron 2 ruedas salomónicas diferentes, una con otra numeración que se me hacía a mí demasiado corto pensar que nada más se utilizaran para los ciclos agrícolas, porque en la parte de abajo cada columna lleva fértil, estéril, fertilísimo, esterilísimo. Este año 2020 es un año
infértil, y esperemos en Dios que el 2021, como lo vaticina la rueda salomónica, ya va a haber un cambio, va a ser un año fértil, vamos a estar precisamente coronados por Júpiter, y Júpiter es la fortuna mayor. Entonces esperemos en Dios que tanto la naturaleza, el universo, la tierra tenga clemencia de nosotros y continúe la raza humana progresando, y también que este 2020 haya sido un gran aprendizaje, porque yo así lo veo, más que una tragedia, es un aprendizaje tanto para gente de mi edad como para gente más joven y aún para los adolescentes y los niños, ¿no? Sí, definitivamente el 2020 ha sido un año de verdadera transformación y prueba de ello es justamente esta primera Feria Mundial Virtual, ¿no? Que se está haciendo de Exacto. esta manera porque, pues, por las situaciones sabemos que es complicado hacerlo de manera presencial, pero esperemos que pronto se pueda hacer también de forma física y que pueda ir toda la gente teniendo ya el libro de la Rueda Salomónica, bueno, pues organizar alguna presentación de manera física, ¿no? Claro. Y desde muchas perspectivas, desde la parte astrológica, por ejemplo, desde la parte metafísica, ¿no? Desde diferentes perspectivas, se hablaba justamente del 2020, que era un año, digamos, complicado, ¿no? Difícil. Y que este era como el cierre de un ciclo importante para dar inicio a uno que iba a ser totalmente muy distinto, pero muy transformador y a la vez iba a ser muy benéfico para todos, ¿no? ¿Qué podemos platicar acerca de esto y con la rueda salomónica? Eh, yo lo he visto, Javier, cuando alguien puede decir, oye, estás diciendo que no es un libro de magia ni es un libro esotérico, pero si nos remontamos al pasado y escarbamos en lo que era la astrología, los planetas definitivamente nos están influyendo a nivel energético. Este año 2020 estuvo regido precisamente por Mercurio, y Mercurio es la comunicación, pero Mercurio también es la expansión. O sea, que el COVID no nada más se dio en una zona, sino a pobres, a ricos, a países pequeños, a países grandes, ha llegado. Lo mismo pasa aquí, que ya vemos a nivel de Mercurio que estos avances médicos, estas maneras que nos están recomendando de cuidarnos, ya no es un sector, sino que la información de que se genera en cualquier parte del mundo llega. Y a nivel, como te digo, del 2021, Javier, yo así lo espero también. Júpiter, nos dicen, es la fortuna mayor, que puede ser a nivel de salud, que puede ser a nivel de abundancia, y también se habla de algo muy interesante, como de una comunión en la que puedan participar todos los credos y todos los humanos. O sea, este COVID, y así lo espero el 2021, nos hermane como raza humana. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes aprendizajes y las grandes lecciones que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? O el confinamiento, que también aprendimos a valorar los encuentros realmente físicos, ¿no? La importancia Claro, que es decirle a alguien lo que le estimas, lo que lo quieres, los abrazos, ¿no? Porque también si algo que aprendimos es que la vida se va en un minuto, en un segundo, en un instante, ¿no? De repente veas a alguien y de repente te enteras que pues ya no lo vas a poder volver a ver, ¿no? Y entonces eso nos ha dado un gran aprendizaje de la importancia de realmente que es poder decir lo que sientes, de los abrazos, ¿no? ¿No? Que los abrazos siempre son reconfortantes. Y sin duda alguna, el confinamiento nos ha hecho valorar muchísimo también el comportamiento humano y desde luego que seguir con todos los protocolos y con todas las medidas. Pero nos ha demostrado también que no importa ni del color, ni de la nacionalidad, ni del género, todos somos personas, todos somos humanos, y eso es lo que realmente nos da mayor fuerza para mantenernos unidos como especie humana, ¿no? Que yo creo que eso es lo claro. que se nos ha olvidado de repente. ¿Sí estamos de acuerdo? Totalmente, totalmente, Javier, estamos de acuerdo. Y como te digo,
no nada más en mi caso, sino una gran oportunidad de esta Feria Mundial, pues para conocer a otros escritores, para conocer otras propuestas también, que de alguna manera nos van a enriquecer, ya sea una manera lúdica, una novela, como pueden ser, creo que hay participantes de muchas nacionalidades y hay todo tipo de propuestas, ¿no? Así es, vamos a poder encontrar no solamente la parte literaria, ¿no? O las editoriales en géneros literarios, sino también, pues, todo lo que tenga que ver con la cultura en general, ¿no? Entonces, eso, digo, cuando hablas de cultura, realmente puedes hablar de muchísimas cosas en general, o sea, englobas mucho. Pero, y México, que es un país lleno de cultura, tradiciones, de arte y de un montón de cosas, creo que somos un buen exponente en esos términos y dar la proyección y que más gente tenga la oportunidad de conocer lo que hacemos aquí desde México, con trabajos, por ejemplo, como los que tú haces, con esta rueda salomónica, bueno, este libro, pero realmente es un trabajo de investigación que requiere tiempo, dedicación, esfuerzo, y después pasarlo a hojas para que se convierta en un libro. ¿Y sabes qué es lo más importante de todo esto? Yo siempre he dicho que no importa qué tanto sepas, no importa a qué te dediques, no importa que puedas tener todos los reconocimientos del mundo y todas las menciones, pero si no compartes lo que sabes, pues de nada sirve mucho, ¿no? Y esto es como agradecer también el que tu trabajo, tu dedicación, tu tiempo y lo que llegaste a descubrir con esto, lo compartas. Me parece que es una de las mejores cosas que una persona puede hacer, ¿no? Entonces el conocimiento, desde luego que se tiene que compartir. Fíjate, Javier, que es algo que también hago en mi programa de televisión, El Saber, porque tanto puedes entrevistar al hombre más destacado, pero también estás dando oportunidad a muchos artistas, a muchos escritores, a muchos jóvenes actores de proyectar lo que están haciendo. Entonces, para mí ha sido muy gratificante. Llevo 4 años aquí en San Luis Potosí, tiene 4 años mi programa El Saber por 9TV, y de todas las historias que yo, de estos grandes personajes que he entrevistado, te hablan, tú lo acabas de decir, de disciplina, de entrega, de insistencia, de creer en lo que haces, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, como gran padre orgulloso, estoy también muy orgulloso de este hijo, la Rueda Salomónica, y tú lo acabas de decir, Javier, la palabra es compartir lo que estamos haciendo en todo el mundo, y precisamente nos lo está proporcionando esta Feria Mundial Virtual, ¿no? Que quizás es lo que estamos aprendiendo, que el confinamiento nos ha orillado a recurrir ya a las redes sociales como un medio de comunicación, ¿no? Sí, claro, es nuestra herramienta de hoy por hoy, definitivamente, ¿no? Mi querido doctor Marco Antonio Villazana, no sabes qué placer ha sido poder platicar, escucharte con tanta emoción y con tanta pasión y con tanta felicidad lo que nos acabas de compartir. Para nosotros es un verdadero privilegio que estés en esta primera Feria Mundial Virtual del Libro de la ciudad de Cabra, España. Y desde luego que antes de despedirnos me gustaría que nos dijeras dónde podemos seguir, solamente el link en Amazon. Está ahorita en Amazon, ahí lo encuentran, La Rueda Salomónica, un calendario que predice el futuro, por Marco Antonio Villazán Hernández. Y si quieres, les doy mi correo electrónico, que es marcomagic2010@hotmail.com, y también estoy en el Facebook como Marco Antonio Villazana. Ahí me pueden encontrar, y si gustan conocer lo que hago a nivel de la televisión, en la página de El Saber 9TV San Luis Potosí, van a poder ver muchas de las grandes entrevistas que he hecho. Muchas gracias a ti, Javier. Gracias por este gran esfuerzo a todos los organizadores de esta Feria Mundial Virtual de Ciudad de Cabra, en Córdoba, España. Pues para nosotros es un placer y una vez más, a nombre de nuestro director, el señor Rafael Luna García, pues agradecerte que estés con nosotros, tu participación y esta presentación. Y desde nuestra sede de esta feria en la Ciudad de México, yo me despido, soy Javier Alvarado y nos vemos en una próxima presentación. Y pues muchas gracias.